¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa. Nos encontramos con César Calderón Manrique. Él es el promotor del grupo de budismo, que ahora nos va a decir exactamente el nombre, de Arequipa. Y bueno, él está llegando de la ciudad de Lima a impartir también algunas enseñanzas, algunas conferencias. Y vamos el día de hoy a adentrarnos en esta filosofía tan importante para el mundo de hoy, que es el budismo, y muchos términos que nos son desconocidos, y en alguna parte también tocaremos lo que ya ustedes también siempre esperan del canal: cuál es la visión de esta doctrina alrededor del fenómeno extraterrestre o ovni, no lo sé. Bienvenido, César, ¿cómo están? Un gusto saludarte y saludar al público, mis paisanos, porque yo soy arequipeño de nacimiento. Es arequipeño. Pero más de casi 30 años fuera de mi ciudad. Y eso es el motivo o la motivación que he tenido después de practicar el budismo muchísimos años, querer que en mi tierra también haya un grupo de budismo bien organizado. Entonces la idea de venir acá es promover el desarrollo de una sangha de budismo tibetano aquí en nuestra ciudad. Budismo tibetano. ¿Cómo se llama entonces la institución? Hay 4 linajes del budismo tibetano. En nuestro caso es un grupo, o el linaje se llama Karma Kagyu, y Karma Kagyu a su vez tiene varias ramas, diversas ramas. Una de ellas, que es una de las más importantes en la actualidad, es el grupo Drikung Kagyu. Ok. Y bueno, ahora sí, como para entrar en materia, entonces, ¿cómo es que surge el budismo? ¿Es alrededor de la figura de Buda o antes de Buda ya existía algo también similar? Lo que ¿Quién es Buda también, no? Claro, lo que hace Buda es congregar una serie de ideas de la época, poner su propia visión de los hechos, y a raíz de las enseñanzas que él da, porque él nunca pretende formar una nueva religión, ni formar grupos monásticos, ni nada de esto. Él simplemente se dedica a dar una serie de enseñanzas que tienen un carácter singular, o sea, es tan práctico que no utiliza nada dogmático, sino todo aquello que uno puede experimentar. Entonces, esto es lo que enseña, y a partir de eso, de esas enseñanzas, ya los discípulos, porque él nunca escribió una palabra de nada, los discípulos van generando lo que conocemos como el budismo hasta el día de hoy, de los cuales hay varias ramas. La primera difusión del budismo, que fue hacia el sur de la India, fue lo que se llama el budismo Hinayana, y posteriormente hacia el norte se difunde otro tipo de budismo que se llama Mahayana. La única diferencia, o la diferencia básica entre las dos, es que en la segunda forma se incluye la idea del bodhisattva, o sea, de aquel que se compromete a continuar ayudando al resto de la humanidad hasta que todos puedan salir de los conflictos del sufrimiento. O sea, pero, y digamos, en lo cuanto es literatura, ¿Buda se basó en algunos libros también? Él fue un kshatriya perfecto, porque nace hijo de reyes, tiene una educación en lo que había en el momento, y además una educación muy esmerada. O sea que el hinduismo, que era lo que prosperaba en ese tiempo, y él lo que introduce ciertas modificaciones a esos conceptos. Va en contra de algunos conceptos, porque en aquel entonces había como 6 tipos distintos de hinduismo, con caracteres o ideas a veces hasta contrarias. Había grupos que eran muy nihilistas, que pensaban que después de la vida se acababa todo, ¿no? O sea, de ese tipo de... Creían en el karma, pero un karma... en esta vida, ¿no? En esta vida, ¿no? Y que había que cumplir con eso, vivir bien y punto, ¿no? Otros que son eternalistas, que tienen y algunos conceptos más que los maneja él, que trata de suprimirlos porque le parecen incorrectos, porque él mismo hace prácticas ascéticas en ese medio, y luego decide que eso no es suficiente y empieza a hacer un camino distinto, y mediante un proceso meditativo él llega a encontrar las respuestas finales a todos los problemas que existían. ¿Y cuáles serían estas respuestas finales, más o menos? Descubrir principalmente de que nuestra verdadera naturaleza
es algo más allá de lo que vemos, nuestra naturaleza perfecta y que todos lo tienen, está más allá de cualquier pensamiento, que no es algo en el cual se pueda razonar, porque el razonamiento está sujeto a las causas y efectos y a las experiencias de todo lo que vemos. Y esa realidad nuestra la podemos vivir mediante procesos meditativos, una serie de prácticas al cual nosotros podemos arribar y descubrir nuestra verdadera naturaleza. Una naturaleza que no tiene comienzo, que no tiene final y que siempre estuvo ahí. Cuando él descubre esto, se da cuenta de que todos son Budas en potencia. Todos, absolutamente. Que todos tienen la naturaleza búdica. Y cuando ocurre esto, él dice asombrado, ¡ah! Increíble, increíble. Todos son Budas. O sea, todos los seres, no solamente se refiere a los humanos, todos los seres existentes no es que van a ser, son Budas en potencia porque todos tienen la naturaleza búdica. Y a ver, para entender a este Buda histórico, ¿no? Entonces, él nace y también muere como un ser humano. Nace y muere como un ser humano, tuvo una larga vida, más o menos a los 40 años logra lo que se llama la iluminación, o sea, el tener conciencia de esa realidad nuestra. Y a partir de entonces hace prédicas durante más de 40 años. Y muere ya anciano, no anciano, pero de 80 años de edad, que en la época era una cosa extraordinaria, ¿no? O sea, es una larga vida, una larga vida. Una larga vida. Y entonces fundó diversas escuelas, grupos o... No creo. No llegó a nada. Nada. No. La gente alrededor de él sí. Sus discípulos directos, que tuvo bastantes, a su muerte continúan reuniéndose y empiezan a recitar sus enseñanzas en forma resumida. Esto se llama los sutras, donde van contenidos, digamos, las enseñanzas básicas, pero en forma resumida. Y esto acostumbraban recitarlo en todas las reuniones que tenían y se lo aprendían tan fielmente que cualquiera de ellos podía dar constancia sin equívocos de todo eso. Hasta que años después, al sur de la India, o sea, lejos de la India, incluso lejos de la India, se reúnen y esas enseñanzas deciden plasmarla en códigos. Y esos códigos se llaman las tres cestas, que son grupos de conocimientos dirigidos, pero ya escritos, de todas las enseñanzas. Entonces, ese tipo de budismo, Theravada, así se llama, el budismo Theravada, es el que predominó en todo el sur de la India y fuera de la India. En los países como Tailandia, Camboya, Vietnam, toda esta zona sur del continente, ¿no? O sea, ahí es ya donde se plasman los escritos. Claro. Pero ¿y sánscrito en qué idioma está? Esos primeros escritos fueron hechos en Palí, que era la lengua de esa zona. Ah, claro. Luego, cuando ya surge la otra difusión del budismo, que es hacia el norte, ya los textos son en sánscrito. ¿Sí? Bueno, y para terminar de entender un poco sobre la figura de Buda, hay una gran confusión entre la gente en que siempre compran, hay un Buda que es un gordito y que es peladito. Ese no es, siempre dicen que ese no es Buda realmente. Ya. Buda es alguien, era delgado. ¿Cómo era físicamente? Ya, estamos hablando de un bodhisattva chino. El gordito es un bodhisattva chino, el cual tiene su propia historia. Yeah. Y que era muy amante de los niños, es un equivalente a Santa Claus, ¿ya? Algo parecido, un ser que también logra el camino de la iluminación, pero que es un personaje distinto del Buda. El Buda fue un personaje que físicamente se dice que tenía todas las perfecciones que debe tener físicamente un ser humano, ¿ya? Incluso los estudiosos, los sabios de esa época lo estudian a él y encuentran todas estas perfecciones en su cuerpo físico. Pero la iconografía, o sea, las imágenes que vemos de él, son muy variadas.
incluso están influenciadas por las épocas artísticas. Lo mismo que acontece con las figuras, por ejemplo, dentro del cristianismo de Jesús o de la Virgen, ¿no? Hay una variedad infinita, podríamos decir así, pero que no representan exactamente sus rasgos físicos tal cual, ¿no es cierto? Exactamente lo mismo. Hay una primera difusión de imágenes en la India que se llama la época del rey Asoka, que es uno de los reyes que propició la difusión del budismo en la India. Y en ese tiempo hay un periodo de arte que está relacionado con el arte griego. Entonces las imágenes tienen un aspecto como de arte griego. Claro. Ya. Después en cada zona donde se ha desarrollado tienen características artísticas un poco particulares, pues. Bueno, y más o menos hay dos historias, ¿no?, que se cuentan al respecto, no sé si estará bien. Una que, o sea, en realidad él, como usted me decía, es de alguna forma viene de una familia, era un rey o algo así. Así es. Pero renuncia cuando él descubre su iluminación. Mira, para esto él a los 20 o 21 años me parece, ya estaba casado, tenía un hijo. Y se da cuenta la historia, porque es media mítica, de que él pocas veces había tenido contacto con la gente común, y que una salida que hace de palacio empieza a descubrir la realidad del mundo, las cosas que, por ejemplo, se dice que ve a un pobre, a un mendigo, que ve a una persona enferma, muy enferma, el mendigo, la persona enferma, ve un entierro. Entonces le surgen las preguntas básicas que después él va a desarrollar. El porqué del sufrimiento, ¿no? El porqué de la muerte. O sea, todo esto lo interpreta él como sufrimiento y se pregunta si estamos condenados todos a... ¿Esas son las 4 nobles verdades que dicen? Claro. La primera enseñanza que él da es referida a este aspecto, pero que en realidad dice que cuando él se ilumina se negaba a transmitir cualquier enseñanza. No quería, porque lo que había descubierto, como no se puede articular en palabras, en ideas, en conceptos, o sea, nuestra verdadera naturaleza, para él era imposible. Entonces, el principal de sus discípulos, le ruega y le pide para que él finalmente dé las enseñanzas. Y las primeras enseñanzas que las da en un parque muy conocido que se llama el Parque de los Ciervos, está referido a esto que tú dices, las 4 nobles verdades. Pero la intención de él en esto es situarnos en la realidad. Cuando habla él del sufrimiento, la verdad del sufrimiento, y finalmente cómo superar el sufrimiento, te está situando poniéndonos a nosotros en la situación de que sufrimos permanentemente y a veces ni siquiera nos damos cuenta que sufrimos. O sea, hay que tomar conciencia de eso. El simple hecho de tener un cuerpo físico ya es sufrimiento, porque está sujeto al hambre, al frío, al calor, a las enfermedades, al envejecimiento, a la muerte misma, ¿no? No somos muy conscientes de esto. También estamos sujetos a las emociones conflictivas. No lo tomamos como sufrimiento, nos parece que así será, pues, como algo aceptable. Todos tenemos momentos de ira, momentos de pena, momentos de celos, qué sé yo, todas las emociones conflictivas, eso es sufrimiento. Entonces nos lleva hasta el punto de ver que cualquier emoción conflictiva, hasta el más pequeño de fastidio, es una situación que no deberíamos tener. Entonces, ¿cómo superar eso? ¿Dónde está la salida? Y te da las pautas de cómo es que nosotros podemos salir del sufrimiento. Eso es. La muerte también está ahí. La muerte es uno de los pilares fundamentales del budismo. Si no entendemos esa realidad, no podemos entender la vida. Hay 2 cosas que son inevitables en la existencia humana: el nacimiento y la muerte.
todas las demás cosas que ocurren en ese intervalo están sujetos a las condiciones, o sea, pueden suceder o no pueden suceder. ¿No? Claro. Eso es. Y el tener conciencia de la muerte, prácticamente toda la idea del budismo va en prepararse un poco para la muerte. Ok, y bueno, además de la muerte, o sea, ¿también se cree en la reencarnación? ¿O cómo se entiende estos otros procesos también? Yo creo que hay un poco de confusión de términos. Okay. Reencarnación significa que tú tomas nuevamente un cuerpo, ¿no? Pero mejor es hablar de renacimiento, porque la idea de reencarnación es que tú mismo vas a ser igual, el mismo sujeto, nuevamente continuando tu vida, pero no es así. Okay. La idea de renacimiento significa de que tú has tenido toda una vida, culmina, y de ahí solamente va a quedar como un extracto, el cual va a renacer nuevamente, según las condiciones en cualquier reino del universo, ¿no? En los 6 mundos, pero con una nueva identidad. O sea, Rafael, no vas a ser Rafael, de hecho. Okay. ¿Ya? No vas a ser Rafael. Tendrás otro nombre, otros padres, otras circunstancias, pero es como cuentas que se van colocando en un solo rosario, ¿no? Son vidas muy independientes, pero que están sujetas a las acciones realizadas en vidas anteriores. Esa es la diferencia. Porque si reencarnásemos, la idea de reencarnación es que yo mismo, tal cual, yo, César Calderón, voy a continuar con todas las acciones que estoy haciendo ahora. Las circunstancias pueden ser otras. Lo que va a quedar es la impronta de las costumbres, de todo lo adquirido como experiencia. Entonces, eso va a marcar las tendencias que voy a tener en mi próxima vida. También marcan las condiciones en que voy a vivir. Porque las tendencias, eso que tú ves un bebé y vas a ver que desde muy chico, casi desde que nace, tiene sus cosas muy particulares. Y va creciendo el sujeto, mujer o varón, y ves que tiene inclinaciones, que tiene formas de enfrentar distintas a los demás de cada situación. ¿A qué se debe eso? Al cúmulo de experiencias acumuladas en todas las vidas anteriores, ¿no? Eso es lo que llamaríamos nuestras tendencias. ¿Por qué actuamos así? ¿Por qué algunas personas son intelectivas? ¿Por qué les gusta razonar mucho? Porque ya lo han hecho anteriormente, es su tendencia, ¿no? Si alguien nace con malas tendencias, ¿no? Digamos un delincuente muy vulgar, seguramente que eso a eso lo ha llevado a sus vidas anteriores. Entonces nace como una tendencia, tiene tendencia al robo, al asesinato o cualquier cosa. Vemos que hay unas tendencias, eso es lo que heredamos, pero no que el mismo sujeto. Voy a tener otro nombre, otra realidad, otras circunstancias. Bueno, y la pregunta entonces sería, como me habló de 6 reinos, ¿cuáles son estos 6 reinos a los que puede ir a parar el...? Se pueden dividir en 2 partes, los reinos superiores y los reinos inferiores. Entre los reinos superiores tienes el rey de los devas, el reino de los semidioses, el reino de los dioses, y en el caso de los inferiores tienes pues los diferentes, el reino animal, y después de eso vienen algunos infiernos. En realidad hay 33 espacios en total. Ya pueden dividirse en 6 partes, pero todo esto es un solo conjunto. No son cosas separadas. Es el universo, parte del cual vemos y experimentamos y parte del cual no tenemos conciencia de él, ¿no? Pero todo es el mismo universo. Y todo es el mismo universo. Es más, la idea del budismo es que tú puedes reencarnar en cualquiera de los reinos. Tus tendencias te van a marcar en qué vas a reencarnar, en qué reino vas a encarnar en la siguiente encarnación. El reino humano viene a ser el reino ideal, por decirlo. El que te proporciona las posibilidades de superar
todo este rollo de estar migrando, de ser un ser vagante, vagar permanentemente en todo este esquema. ¿Por qué? Porque la vida que tenemos, en primer lugar, te proporciona un cuerpo, te proporciona inteligencia para comprender las cosas, y si además te llegan las enseñanzas que te permiten superar el estado de sufrimiento que es la vida humana, es el reino ideal. Pero todas las formas del universo tienen sus formas particulares de sufrimiento, inclusive los dioses. Por eso, y esto podemos engarzarlo un poco con la idea esta de los extraterrestres, por ejemplo. Sí, ahora vamos a ir a eso, pero volviendo a los dioses, que está interesante, o sea, más o menos estos dioses, o sea, ¿qué potencialidades tienen, o sea, diferencias, perdón, del ser humano, por decir? ¿Viven más? Claro, tienen, en primer lugar, pueden volar. En primer lugar, tienen vidas muy longevas. Quizá la de menos duración sea como animal o como humano. Los demás son de larguísima duración. Entonces, pero también tienen la muerte. ¿Por qué? Porque no son seres iluminados. No han encontrado todavía su verdadera naturaleza. La iluminación no es más que reconocer lo que uno es. Y están en la misma situación. Por ejemplo, ¿no? Te cuento un caso. El mismo Buda, cuando uno se ilumina, puede recordar todas las existencias que has tenido y en todos los reinos, todas las encarnaciones que has tenido. Y se cuenta que cuando todavía no se había iluminado, él nace en el reino humano y era un ayudante de un rico que tenía un esclavo y que al esclavo lo estaba maltratando. ¿Ya? Lo golpeaba, lo pegaba, lo tenía en unas condiciones terribles. Entonces él le entra una sensación se queda conmocionado de la forma como era tratado y le pide al señor cambiarse por el sujeto ¿ya? Para poder, le dice, mira, libéralo y yo voy a hacer lo que está, voy a tomar el lugar de ese señor. Y el otro no quiere concederle. Finalmente le concede y termina, tan colérico de lo que ha hecho esto, termina matándolo. Pero en esa encarnación le sirve a él para desarrollar todo lo que se llama la bodhicitta, o sea, la compasión. Y ese mérito le permite que su siguiente encarnación nazca en el reino de los dioses, porque las condiciones de vida ahí son mucho mejores. No la iluminación, pero logra un reino como mejor. ¿Ya? Entonces, estas cosas nos pueden ocurrir a todos, y no todos tenemos la vida comprada. O sea, la condición humana, podemos perderla, irnos a los reinos inferiores. Lo ideal es tener una vida, por lo menos, medianamente bien llevada, para conservar la vida humana o nacer en cualquiera de los reinos superiores, de los semidioses o de los dioses o algo así. Wow. Ahora, el potencial que tienen como seres, si lo comparamos con nuestras condiciones y posibilidades, podría ser que nos parezcan asombrosas, ¿no? Son seres realmente asombrosos. Pero que, como digo, tampoco son iluminados. ¿Ya? Entonces, y que nosotros también podemos caer en esos reinos. Esa es la cuestión. Y ahí, por eso te decía que podemos juntarlo con este asunto de los extraterrestres, y todo eso. Los extraterrestres existen, no hay ninguna duda de eso, pero tampoco son seres iluminados, ¿me entendiste? Sí. Porque son parte del universo. Y todo el universo es una cosa que es caduca, que tiende a terminar, a caducar, o sea, no tienen una existencia permanente en eso. Y hay gente que contacta con ellos, hay gente que contacta, que no son más que humanos en la mayor parte de los casos, porque tienen cuerpo físico y porque tienen
las condiciones de sufrimiento para ellos también son las mismas que nosotros. O sea, pese a que vivan más o que puedan viajar en el tiempo, lo que hagan, pueden morir. La cuestión tecnológica no los hace distintos. Su condición como sociedad tampoco los hace distintos. Siguen sujetos a las mismas condiciones. O sea, tal vez han superado algunos problemas, pero igual sus estrellas se apagan. Te cuento un caso, por ejemplo, ¿no? Allá por el siglo... se dice que fue en el siglo IV, V, VI, no hay una fecha muy definida, nace lo que se conoce como el segundo Buda. Garab Dorje. Es un personaje mítico también de la India, porque nace en la región que se llamaba de Udiyana, y él trae unos conocimientos o unas enseñanzas a nuestro planeta que no las había dado el Buda, pero que habían sido pronosticadas por él, que iban a hacer para dar eso, ¿ya? Y este señor da todas estas enseñanzas, que son muy increíbles. Se dice que si quisiéramos buscar una cuestión doctrinaria o de conocimientos, que no encontraríamos nada más grande que eso en todo el universo. Pero que esto nos hace ver que el budismo no es una cosa de un grupo. O sea, trajinar dentro del mismo budismo como una cuestión organizativa, eso no te garantiza nada. Porque las enseñanzas de la realidad última van más allá de cualquier institución, de cualquier tipo de organización. Son verdades, pues. Son verdades que están hechas para todos. Como las leyes de la física. Verdades y se cumplen en todo el universo. Así es. Es conocer la realidad última. Pero estas enseñanzas eran extraterrestres. Lo que pasa que Garab Dorje enseñaba las mismas enseñanzas en otros planetas similares a los nuestros. Se dice que enseñaba hasta en 13 mundos exactamente similares a los nuestros. Dio esas enseñanzas. Entonces, cuando racionalizamos esto, nos damos cuenta de qué está hablando. De seres fuera de nuestro mundo, o sea, extraterrestres. ¿No es cierto? Está hablando de extraterrestres en forma muy amplia. De esto hay textos. No son muy difundidos porque los maestros por lo general piensan que esto es más bien una distracción para el alumno. Ya que lo que se pide al alumno es que desarrolle él mismo, que se comprometa, él, absolutamente él. Pero si se empieza a enfocar hacia afuera, entre lo que sucede alrededor suyo o alrededor del universo, si quieres, es una distracción externa y se olvida de trabajar lo que él debe trabajar, o sea, su mente, su propia mente, ¿no? Ahora, eso no significa que no podamos conocer algo, pero la mayoría de textos, hay textos íntegros que tratan sobre este asunto de cómo viven, qué cosas hacen, todos los interines del asunto, pero se mantienen generalmente en idiomas antiguos, ya sea palí, sánscrito o en tibetano, ¿no? O sea, hay libros que hablan bastante de esto, pero en idiomas... Tendrías que conocer los idiomas esos para poderlos leer, porque no hay traducciones, ¿ya? Por ejemplo, te doy esos ni un hito, ¿eh? Te voy a dar un libro donde menciona estos libros. Hay un libro que se llama Nankai Norbu. ¿Ya? Él escribió un libro que se llama El Rey que todo lo crea, en español, ¿ya? Y ahí hace una narración de la vida de Garab Dorje y todo esto, y menciona algunos textos de estos donde se habla sobre la vida en otros mundos, pero solamente pone los títulos de los libros. Entonces ya si alguien tiene interés, tratará de llegar a esos libros y poderlos leer. ¿Y cuáles son algunas de esas enseñanzas o qué hay en estos sitios? O sea, ¿qué se descubrió? ¿Cuáles fueron las cosas que enseñaba este maestro
Buda, que no habían en la Tierra, pero que las enseñanzas. Por ejemplo, alguna. Mira, lo que sucede es que, como te comentaba, todos tenemos la naturaleza búdica. ¿Por qué no la vemos? ¿Por qué no somos conscientes de eso? Porque tenemos muchas oscuraciones creadas por la vida dual que tenemos. Nosotros nos desenvolvemos principalmente dentro de la dualidad. Eso te permite no tener conciencia de tu parte que es no dual. ¿Ya? Es como si tuvieses una joya pero envuelta en barro. Claro. ¿Ya? No te permite ver la joya, pero la tienes. Y todos los métodos del budismo son para limpiar esas oscuraciones y poder ver tu propia naturaleza. O sea, son medios hábiles, todos son medios hábiles. Las enseñanzas no te llevan en sí mismo a la iluminación, ¿ya? Sino practicar las enseñanzas, ¿no? Una serie de prácticas que te van a permitir. Es como si todos estuviéramos medios locos, y lo que hay que es ir sanando la mente de todas estas oscuraciones, falsas percepciones por lo que vemos, todas las cosas dualmente, ¿ya? Hasta que finalmente empieces a percibir cuál es tu naturaleza no dual, ¿ya? Pero estas enseñanzas que dio Gerhard Dorje, en lugar de enseñarte un montón de cosas para ir mejorando tu mente, para que llegues a ver eso, te dicen no. Si tú tienes ya la naturaleza búdica, experiméntala de una vez. Es posible porque la tienes. Claro. Sería tan tonto buscarla afuera. Cuando la tienes adentro. Claro. Es como si alguien tuviera una joya preciosa en su casa y piensa que se la ha perdido. Y sale de su casa a buscarla, ¿ya? Y hace un recorrido que le demora toda una vida. Regresa a su casa y aún así no la encuentra. Vuelve a salir y eso es vida tras vida. Hace estos recorridos, vive toda la vida intensamente tratando de encontrarse y no se encuentra. Hasta que finalmente se da cuenta que siempre la tuvo y estuvo ahí. Entonces, para no ser tan tonto como este tipo de personas, el maestro te da una iniciación en que te permite ver de una vez ya tu naturaleza búdica, ¿ya? Despertar a eso. Pero no es que el ama te dé nada, porque la naturaleza búdica como la tienes tú, no es que nadie venga a introducírtela. Lo único que hace este tipo de maestros es mostrarse como un espejo para que tú puedas verte. ¿Ya? Interesante. Y una vez que tú te has visto eso, la realización está culminada. No hay más. Ok, bueno, hay algunos... Entonces, como estamos hablando de la naturaleza última y definitiva, que es para todos, ¿no? Entonces, ahí comprenderás por qué se dice que busques donde busques en todo el universo, no vas a encontrar nada más grande. Pero ¿y cómo se hace? ¿Con alguna meditación especial? ¿Con alguna...? Es un poco, a veces, la negación de todo eso. Porque, como te decía, la meditación, los maestros, todo eso son medios que te van a llevar a eso. Pero si vas directamente a eso, a tener la conciencia de tu realidad última, entonces te das cuenta que no necesitas maestro, no necesitas meditación. O sea, es la no meditación, no, nada de eso. Bueno, se comentaba, ¿no? Hace poco vi un documental en Discovery, no sé qué, del nuevo Buda, un niño Buda que permaneció meditando no sé cuánto tiempo. Y bueno, y siempre hay esta historia, por ejemplo, hace poco encontraron unas momias de unos budistas, creo que eran, que en realidad murieron meditando. Y en realidad la ciencia decía, parece como que estuvieran en estado catatónico, como que están muertos, pero han muerto meditando, están vivos. Sus latidos no sabían, había como una especie de ¿qué es la muerte?, ¿no? Entonces, ¿es verdad que Buda meditó así de una forma hasta casi morir? Los días que permaneció para el momento ya de su iluminación, que creo que fueron 6 o 7 días. Sin comer, sin nada, ¿no? Así es. Eso es un tema, pero la muerte, hay muchas formas de morir. Para las mismas personas que pueden lograr una realización completa,
La forma de la muerte puede presentarse de diferentes maneras. Una es morir como cualquier persona, otra que muera en posición de meditación, otra que mueran como murió el Buda en lo que se llama la pose del león, o sea, del león dormido, echado y de costado, ya que hay instrucciones para morir de esa forma, para evitar eso se hace para evitar un renacimiento no deseado, o sea, un reino no deseado. Hay otras formas de morir en que el que fallece en realidad no fallece, simplemente, como justamente estábamos hablando de Padmasambhava, que se fue simplemente, ¿no? Se elevó en el aire y se fue. O otros, que esto es un poco más común, que fallecen y su cuerpo se desintegra en los elementos constitutivos básicos y se convierte en luz. O sea, su cuerpo se transforma en energía y se disipa. Esto incluso ahora ocurre todavía. Hay algunos lamas, si buscas en internet vas a encontrar casos de... El proceso se dice que dura entre 3 a 7 días después del fallecimiento. Se va encogiendo y finalmente solamente quedan los cabellos y las uñas y la ropa con que vestía. Me suena a la resurrección de Cristo, pero por todo lado. Es exactamente lo mismo. Cuando hay una realización completa, el cuerpo ha sufrido una transmutación. Es un cuerpo perfecto, es un cuerpo de luz. Eso se llama justamente adquirir un cuerpo de luz. Como un cuerpo crístico, o sea... Exactamente. Es cuando Jesús se vuelve Cristo, ¿no? Bueno, que nos hemos ido a otra... Bueno, Jesús tampoco fundó ninguna religión, pero pasó por un proceso búdico entonces también. Exactamente. De iluminación, lo mismo. Exactamente, es lo mismo. Y él decía que cualquiera también podía llegar a esos estados, ¿no? Es lo mismo, lo mismo. Exactamente. Sin ninguna diferencia. Qué interesante. Bueno... pero hay un tema, ¿no? Que justamente hablando de por qué le preguntaba de la muerte, por el tema de los sueños, ¿no? Porque justo leí un libro sobre el yoga de los sueños y hablaba mucho sobre que tanto los sueños como la vida en vigilia, ambos son ilusiones, decían, ¿no? Así es. Lo que sucede es de que, a ver, en el budismo encontramos lo que se llama los estados transitorios. Los estados transitorios o bardos, ¿no? El bardo de la vida que estamos llevando tú y yo ahora, y todos los demás. Esos no son reinos, son estados. Son estados. Estados transitorios, además. Lo que te está diciendo que hay una continuidad. ¿No? Ahora, ¿por qué se puede comparar el sueño con la muerte? Porque es un proceso casi idéntico, casi similar. Uno cuando duerme, no es que tu conciencia o tú dejes de ser tú mismo, eres tú mismo pero en otra condición. Tu cuerpo entra a un estado de reposo y tu mente, tu conciencia, se va al estado de tu mente nada más, ¿no? Con ciertas conexiones, lógicamente, con el cuerpo físico, pero se va ese otro estado de la conciencia. O sea, la conciencia se va a la mente. La conciencia es la que viaja, la conciencia se va a otro estado. Y la muerte tiene un proceso exactamente igual. Cuando llega la muerte, el cuerpo se va deteriorando. Solo que la diferencia entre el sueño y la muerte es que una es una separación definitiva y la otra es hoy día me levanto y mañana, hoy día duermo, en la noche duermo y al día siguiente voy a continuar con un estado de vigilia, ¿no? Pero la muerte también es lo mismo. Si consideras que hay un renacimiento, pues va a ser como levantarse y acostarse, ¿no? Como hacer un día y una noche. Claro. Pero lógicamente ambos estados y todo el universo manifestado en realidad es temporal. Son situaciones que no tienen un estado definitivo, ¿no? Solamente tenemos un estado definitivo, que es nuestra mente pura. La no dual. Lo que ha pasado muchas veces con gente que nos ha contado, incluso yo y muchas otras personas, que a veces como que estás entre despertarte y sales del sueño y te estás despertando, o tienes sueños así en los cuales comprendes absolutamente todo. Y de pronto dices, qué sencillo era todo esto, ¿no? Respuestas de la vida, problemas incluso, o cosas que no te habías ni siquiera puesto a pensar, pero encuentras la respuesta del universo.
Y cuanto más vas regresando de ese estado, como que va perdiendo sentido eso y ya ni te acuerdas. Exactamente. Esa es la luz, bueno, creo que le decían la luz clara, pero ese es como alcanzar un estado que te iluminas, algo así. No necesariamente, mira, ese estado se parece más bien a lo que llamamos el vipassana. El vipassana también lo puedes lograr mediante la meditación. Se hace una meditación básica que se llama la meditación shamatha o de calma mental, y el acostumbrar a la mente a trabajar en sus mecanismos habituales, porque de eso se trata, hasta que entiendes cuál es el mecanismo de tu mente, vas cada vez transformando la forma de ver las cosas, y llega un momento en que te haces una serie de preguntas a ti mismo, de ti mismo, y ese estado de encontrar preguntas y respuestas se llama vipassana. O sea, llegas al momento en que encuentras la respuesta a todo fenómeno interno, o sea, que es tu conciencia interna, como externo. O sea, todo lo fenoménico, si quieres, externo. Encuentras la respuesta a todo. Si tú tienes una mente bien trabajada, bastará unas veces para que retengas todo esto. Pero de lo contrario, igual que en este caso que tú me cuentas, tiende a diluirse. Pero eso es progresivo, es porque las cosas no se van logrando de golpe, ¿no? El estar consciente de todas esas cosas demora es un proceso. Es un proceso. En el sueño sucede que a veces estamos durmiendo y de pronto somos conscientes de que es un sueño. Ok, ya. Decimos, sí, efectivamente, lo que estás soñando, y dices, pero si esto es un sueño. Un sueño lúcido. Es un sueño lúcido. Tener conciencia dentro de su sueño es un sueño lúcido, ¿ya? Pero al mismo tiempo te estás dando cuenta que es una especie de ilusión. Ya estás teniendo conciencia de que es una ilusión. Y la vida misma es una ilusión. La vida misma, tú adquieres conocimientos, experiencias, te asignas roles en tu vida, decides estudiar, decides hacer esto, aquello, te asignas roles. Quieres ser padre de familia o de repente no, qué sé yo, en qué trabajas, en qué te ocupas. Todo eso, al final, es una ficción. Porque de pronto, si te dieras cuenta que es una ficción, el momento menos pensado podrías cambiar de rol totalmente. Abrir todo tu universo para ti, si quisieras. ¿No? Solamente que esperamos a que haya la muerte para darnos cuenta que ha sido una ilusión. Cuando morimos, no nos llevamos ni el cuerpo, ni tus pertenencias, ni tus amigos, ni tu dinero, ni nada. Incluso la mente. O un poquito la mente, si quieres. La mente queda por un tiempo, pues vas a trabajar con eso nada más. Pero te das cuenta que el mundo que conocías se te hace inasible. Ya no te pertenece, no puedes hacer nada con él. Y en ese momento te das cuenta, pues fue como una ilusión, ¿no? Fue una ilusión. Todo lo que viví fue una ilusión. Entonces, en el sueño, en el libro que justamente leí sobre yoga de los sueños, que era de un maestro también, decía que podías todas las noches ir practicando para cuando llegue la muerte como que estar más familiarizado en esos bardos, ¿no? Exacto, justamente, esa es una de las grandes ventajas de hacer esa práctica del yoga de los sueños, que te va preparando, porque la persona que no conoce qué es lo que sucede y qué va a suceder, por lo general es un proceso muy traumático. Y otras veces se convierte en un proceso muy inconsciente, que lo vives, lo pasas, pero no tienes ninguna conciencia, igual que en el sueño. Y puedes ir a parar a cualquier reino. Te puede pasar muchas cosas, todo lo que te pasa es inconsciente, totalmente inconsciente. Pasas por el bardo de la muerte con poca conciencia. Entonces, si tú quieres tener una conciencia plena después de la muerte, te sirve mucho haber practicado el yoga de los sueños, porque lo que se va a repetir ahí se parece enormemente, o es casi lo mismo, o es lo mismo si quieres. ¿No? Entonces, ¿de qué se trata el yoga de los sueños? De ir siendo consciente cada vez más dentro de tus sueños, incluso de actuar conscientemente ya en tu sueño, de tomar decisiones de lo que haces, de lo que no haces en tu propio sueño.
¿no? Y lo mismo hacerlo en el estado de vigilia, ¿no? Claro, tener claro. esa misma conciencia. Exactamente. Tal vez, no sé, un poco más difícil, tal vez, bueno, no sé. Pero hay una consulta más al respecto de, por ejemplo, volviendo al tema este de los extraterrestres y sobre todo de los contactados, que justamente hace poco entrevisté a un pastor cristiano que le consulté lo mismo, ¿no? Hay mucha gente que hay un fenómeno dentro del contactismo, ¿no? Y dentro del el espiritismo, ¿no? Que es el famoso, la escritura automática, ¿no? O gente que llega a ciertos lugares y dice, acabo de recibir una información o tenemos que ir a un sitio porque nos van a entregar, en el grupo Rama, nos van a bajar una información que solamente va a llegar a la punta de Machu Picchu a las 2 del día, tenemos que ir. Vamos, y van grupos que al Paititi, que al otro lado. Y hay otras personas que de pronto se iluminan o empiezan a escribir cosas. Y usted me contó el otro día sobre las termas. Yo automáticamente dije, eso puede ser lo mismo. A ver, para que entienda la gente, ¿qué son estas termas? Hay un poco de diferencia, ¿eh? A ver, pero explíquenos más o menos cómo va. En primer lugar, cuando contactamos con extraterrestres, con espíritus, con seres que existen en otros niveles, en otros mundos, los devas, los dioses, semidioses, los nagas, los espíritus de la naturaleza, cualquiera de estas cosas, corres el riesgo de hacer relaciones buenas como no buenas, no deseadas. Claro. Y pueden, a partir de entonces, jugar mucho contigo, con tus propios deseos, emociones, tus aspiraciones, con todo eso. Y para ellos es muy entretenido. Todo esto es muy entretenido. Manipular gente, pueden hacerlo todo el tiempo. Canalización, creo que. Claro. Abrir canales, dicen. Las famosas canalizaciones, ¿no? Así es. Pero corres todo ese tipo de riesgos. En el espiritismo, incluso en los contactos extraterrestres, tú no sabes con quién te puedes meter. Okay. No, es un albur. Yeah. Entonces, desde ese punto de vista, y lo peor de todo es de que empiezas, cuando tú tienes relaciones con cualquier ser de cualquier otro reino, o que no sea de este mundo, vas generando, igual que lo generamos entre nosotros, relaciones kármicas. Entonces vas como cargando con cosas y relaciones que te van a ir juntando cada vez más con este tipo de entidades y que te van a ir conflictuando de a pocos cada vez más. Y por eso es que no se recomienda mucho enroscarse mucho en estas cosas, porque al final lo que no te permiten ver lo que tú deberías ser, buscar tu propio desarrollo, tu propia iluminación como ser, la culminación como ser. ¿Por qué? Porque te vinculas a cosas que no son eso, pero crees que hay una gran ventana ahí, ¿no? A ver, la verdadera iluminación es ser absolutamente libre, libre de todo condicionamiento. La mente nuestra puede crear muchas cosas, doctrinas enteras, conocimientos enteros, ¿ya? Y todas estas cosas se te pueden mostrar a ti. ¿Ya? Inicialmente te pueden fascinar, ¿ya? Pero es como, todas tus ideas es como una cárcel. Te muestran otras ideas y te mudas ahí. Pero ¿qué sucede? Lo único que estás haciendo es trasladarte a una cárcel un poco mejor. Incluso te pueden ofrecer una cárcel muy bella, con brillantes diamantes. Los barrotes están hechos de cosas extraordinarias, ¿ya? Pero sigue siendo una cárcel. Y la idea no es esa. La idea es que se abra la ventana y que tú salgas libre y haber superado todas las condiciones que te tenían como ser sufriente. Okay. ¿Ya? Entonces, todo ese tipo de cosas, todas las que tú conozcas, no son sino diferentes cárceles y algunas muy bellas, ¿ya? Seductoras, muy seductoras, y que a la mente humana la atraen fuertemente, la pueden atraer fuertemente. Y vas creando karma con todo este tipo de relaciones que no te van a llevar a nada, pérdida de tiempo. Entonces, la diferencia con... ¿Qué serían las termas? ¿Las termas qué serían? La diferencia con las termas es que estas enseñanzas que te llevan a tu liberación, que se llama el Dharma... ¿Pero qué son, para que la gente más o menos las entienda? Bueno, porque es fantástico. Claro, Padmasambhava
cuando lleva el budismo allá por el siglo VIII al Tíbet, sus enseñanzas que daba que tienden a enseñarte cómo liberarte totalmente, salir de todo tipo de jaulas, ¿ya? Él se dio cuenta de que todavía no había un terreno totalmente fértil en el que vivía, en la época. Es una cuestión de contexto. Entonces tenía 25 discípulos principales, a los cuales con sus enseñanzas los lleva a una realización prácticamente completa. Incluyen al rey que lo llama al Tíbet, incluyen a su consorte, a Yeshe Chogyal, y a, como te digo, 25 discípulos. A su muerte, él decide, junto con Yeshe Chogyal, esconder todas estas enseñanzas para que se beneficien los seres a futuro. Pero para que estas enseñanzas, por ejemplo, se transmitan 300 o 400 años más adelante o más, ya sus discípulos iban a haber muerto, pues. Entonces les encomienda a ellos mismos que cada renacimiento que tengan van a encontrar estas termas, van a encontrar escondidas estas enseñanzas, las van a renovar y va a ser para los discípulos que ellos tengan en el momento que las encuentren. Pero en un libro, en un USB. ¿Cómo? Parecido. Pues las termas están escondidas en los sitios más increíbles. Pueden estar debajo de un lago, en el interior de una roca, en el aire. O sea, claro, para entenderlo, es información que está en un estado inmaterial, energético. Hay en diversas formas, pero muchos están codificados. Codificados a veces en 3 o 4 letras. A veces es un texto completo, que está hecho en un rollo. Se encuentra un cofrecito con los rollos dentro, ¿ya? Pero ese cofre tienes que extraerlo de los sitios más alucinantes. No son tan energéticos, son físicos, son mensajes, son cofrecitos. Se encuentran, esa es una de las formas de encontrar las termas. ¿Ya? Son rollos, una de las formas. Una de las formas. Son rollos con instrucciones. Si están escritas en un idioma que no existe en este momento, el tertón, que es el descubridor de la terma, va a encargarse de primero hacer una serie de prácticas que le son manifestadas para prepararse, y de pronto entiende el idioma en que está escrito el texto, y esas enseñanzas van a servir para que él transmita a los discípulos de ese momento, y que les va a ser en el momento lo más útil. ¿Ya? Eso existe hasta el día de hoy. Y en Perú también hay, algo que comentó el otro día. Se cuenta que hubo uno por el lado Titicaca. Mira, las termas, en primer lugar, no es una cosa exclusiva del budismo. Yo te he dicho que en realidad las enseñanzas más profundas van más allá de esos límites. Entonces tienes que entender de que esto no es propiedad del budismo. Hay fuera del budismo. Y en realidad todas las enseñanzas son de la misma naturaleza, son de mente pura a mente pura. O sea, de un sembrador de enseñanzas a un tertón. ¿Cómo las reciben? Puede ser de diversas maneras. Hay especulaciones, no te digo que yo tengo certeza de eso, pero se dice de que en el norte del lago Titicaca o en algunas zonas del Perú, de Cusco y de otros sitios, puede haber venido incluso el mismo Padmasambhava y dejar alguna de estas termas escondidas para beneficio de los estudiantes del futuro. ¿No? Pero no te doy la certeza de eso. No me correspondería decirlo, sino yo lo he leído en textos. Puede ser en un cofrecito, pero yo pensé que eran en forma de, así como de energética, como que yo paso y me conecto. ¿Puede ser así también? Podría haber así. Hay las de mente a mente pura, sí, que se puede ser en un sueño, por ejemplo, ¿no? Claro, puede ser en un sueño,
Pero esto es más delicado. Te funcionaría tal como estamos criticando un poco la psicometría y estas cosas. Por eso le comentaba este otro tema, porque me pareció... Y es que sabe que hay unos nativos cogis en Colombia. Justo entrevistamos acá un maestro que estuvo por allá y nos habla del poporo, que es como que van haciendo unas bolitas, y ahí va poniendo todas sus enseñanzas el maestro en estas bolitas, y luego cuando él moría o venía otro discípulo, la gente, solamente con agarrarla, con verla, accedía a toda la experiencia del maestro. Ese es un tipo de mente a mente, ¿no? Utilizan un vehículo, es el mismo caso, ¿no? Podrían encontrar un escrito que contenga 3 sílabas, pero y con solo verla ya te toda la terma, toda la enseñanza que puede ser contenida después en una gran cantidad de libros puede surgir. Qué interesante, ¿no? Bueno, son cosas de las que tal vez pues son muy, muy curiosas para comentar. Tampoco queremos que la gente desvíe su atención pues de los principales valores, ¿no?, que enseña entonces el budismo, pero me imagino que causa curiosidad y de pronto hay gente que quiera... Yo creo que sí, eso... es verdad, ¿no? Al final es una verdad. Es verdad, pero finalmente todo debe desembocar en una sola cosa, ¿ya? En una sola cosa, que es desarrollar el amor compasivo. No existe más grande enseñanza que esa. No existe. El amor sin límites, el amor compasivo, el amor no condicional que llamamos nosotros acá, que no está condicionado por ninguna condición, eso surge cuando la persona va perdiendo su aspecto de ver la vida dualísticamente, ¿ya? Y cuando entiende que todo está relacionado, que no existe externo ni interno, que no existe iluminación y no iluminación, ¿ya? Que todo está absolutamente conectado, que todo funciona interdependientemente. Entonces no hay motivo para no, y esa es la sensación que se siente, de que uno está unido a todo, y esa sensación es el amor universal. Entonces, más grande que la enseñanza de eso, y procurar eso practicando, aunque sea con la compasión mínima, que tú desees ayudar a los demás constantemente, permanentemente, todo esto, va despertando ese camino, porque la iluminación es eso. Entonces, cualquier cosa que usted vea que sea atractiva, así, puede convertirse en los barrotes que te tengan encerrado y no seas libre. Okay. Todas estas cosas son ciertas, válidas, todo eso, pero hay que darle su valor y su lugar, ¿no? Porque ¿para qué existen las termas si no es para enseñarte eso? Claro. No tendría sentido que te pongan una terma toda misteriosa para que después te vuelvas rico poniendo una fábrica de automóviles, ¿no es cierto? Claro, entonces, a eso ya arribamos, de que no hay enseñanza más grande que el amor compasivo y el amor universal. Muy bien, muy bien. Bueno, agradecerte, César Calderón, por esta entrevista, por habernos acercado a este conocimiento que hace tiempo queríamos entrevistar a alguien quien como tú, que está haciendo un grupo aquí en Arequipa. Y bueno, no sé si quieres aprovechar para, de pronto va a haber alguna conferencia, alguna actividad, o quieres anunciar algún Facebook, algún correo, o hay alguna noticia. A los interesados, que nunca deben faltar, seguramente que los hay. Los invito en primer lugar este día sábado a las 7:30 de la noche en el local de la tienda de imágenes de Jerusalén, de la segunda cuadra de Jerusalén. Vamos a tener una reunión a la cual están invitados todos. Es con la finalidad de fomentar y cimentar un grupo de meditación serio aquí en Arequipa. Se ha vendido tanto esta imagen de la meditación, hay miles de formas de meditación, pero ninguna meditación es válida si no te lleva a una realización absoluta. Entonces no es para conseguir comodidad, una vida linda o solamente eso, ¿no? Es para trascender. Esa es la invitación primera. Y lo segundo es de que tal vez yo me ausente de acá, pero el grupo va a quedar y pueden irse integrando posteriormente cuando gusten. Y finalmente la invitación va más allá. Que se preocupen no de transformar su mundo externo, que eso es muy difícil. Procuren transformar su mundo interno,
que eso sí es posible, pero si necesitan el apoyo y los medios hábiles para realizarlo, aproxímense a cualquier grupo de budismo. No es necesariamente que sea los grupos de budismo finalmente todos comienzan en lo mismo, nacen en las enseñanzas que dio un Buda y que deben terminar en la iluminación. Los medios hábiles son muchos. Yo simplemente y ni siquiera circunscritos solo al budismo. Todos los caminos, mientras a uno lo haga un ser mejor, son válidos. Solamente yo propongo uno de los caminos, el camino budista. Los que deseen, los que se sientan aproximados a ese tipo de enseñanzas, a ese tipo de realización, están cordialmente invitados. Sí, bueno, y la última preguntita, ¿de qué siglo es más o menos Buda? Esa pregunta de pronto la van a estar haciendo en los comentarios la gente que no sabe. El Buda histórico vivió hace más de 2500 años. 2500 años. O sea, como 500 años antes del nacimiento de Jesús. Ah, ok. 500 años antes. Bueno, y si perdura la enseñanza es que es buena, ¿no? Naturalmente, hay pocas personas, pocos seres en el mundo que dejan un hito que pueda durar tantísimo tiempo. La mayoría de nosotros transcurrimos y todos los días mueren miles de personas y no dejan ninguna cosa después de su muerte, porque ahí termina todo. Entonces tiene que haber sido seres excepcionales los que puedan hacer esto y que perdure sus enseñanzas hasta el día de hoy, y sabe Dios cuánto más. En el caso del budismo, el mismo Buda predijo de que sus enseñanzas están destinadas a durar 5000 años, dividido en 4 periodos. Pero que eso es en su forma externa, pero en la forma interna eso no tiene final. Me refiero a las enseñanzas pueden irse modificando de acuerdo a lugares, contextos históricos, muchas cosas, pero eso puede irse modificando. Lo que él enseñó y la forma como lo enseñó va a durar 5000 años. Pero el conocimiento de la liberación, eso es la razón de existir del ser humano, eso va a continuar. O sea, nos quedan 2500 años, nos quedan, aprovechen, se acaban ahorita. Uno se puede iluminar en una sola vida. Esa es una buena noticia. Bueno, ojalá lo logremos. Entonces, la invitación está hecha, pueden venir a la conferencia o más información aquí a la tienda Imágenes Jerusalén 206. Me imagino es la conferencia gratuita, ¿no? Totalmente gratuita. También pueden suscribirse a la página de Budismo Arequipa en Facebook. Y ahí se publica mucho sobre budismo de cualquiera de los linajes. Ahí no hay medidas en ese sentido. No somos muy dogmáticos. No es que nos cerramos en una secta o un grupo. O sea, ahí se comparte información de todas las formas de budismo. Ah, excelente. Bueno, entonces la invitación está hecha. Muy bien, nosotros nos despedimos. Nos reencontraremos también en un próximo programa. No olviden suscríbanse a este canal y compartan el video a sus amigos para que les llegue esta información que seguramente la están buscando.